El teorema de Millman es tan fácil, es para unos casos muy concretos en realidad, por lo que yo he visto. Porque el teorema de Millman lo que dice es, si tú tienes una resistencia y una fuente, que en realidad es un Thevenin, o sea, puedes tener un circuito aquí, otro circuito aquí y hacer su Thevenin, o otro circuito aquí y hacer su Thevenin, o lo que sea, 3 ramas, como si tienes 5 ramas, da igual. Entonces, teorema de Millman te da la tensión que hay aquí, esta V, y suponiendo que esto es masa. Te dice, la tensión que hay ahí es una división. Las admitancias de las 3 ramas, o sea, 1 partido R1 más 1 partido R2 más 1 partido R3 más, si hay más ramas, pues más. Y aquí arriba pones V1 entre R1 más V2 entre R2 más V3 partido entre R3 más lo que sea. Esto es el teorema de Millman, que es útil cuando tienes esta situación, es decir, que solo tienes 2 nodos, este de masa y otro, y quieres saber la diferencia potencial entre esos 2 nodos. O sea, acordaros que es con cada rama su tensión entre su resistencia y luego 1 partido de resistencia, 1 partido de resistencia, 1 partido de resistencia, así, tantas como ramas haya. Bueno, pues venga, ¿preparados? ¿Listos? Ya. Tienes esta placa y quieres saber cuántos voltios hay entre esta pista y esta pista. Como siempre, volver a dibujar el circuito, tío. Este es el punto en común, digamos, esta pista. Y luego tienes esta masa, que es común. Fenomenal. Y te están preguntando qué tensión hay aquí con el polímetro. Pues esto, para esto es Millman. Entonces la tensión V, esta V, estos voltios es, pues, sus 4 entre 10K. Siguiente rama, más sus 5 entre 10K. Más sus 12 entre 10K. Hemos hecho la parte de arriba. El denominador, 1 partido de la resistencia, 1 partido de 10K, más 1 partido de 10K, más 1 partido de 10K. Fenomenal. Esto, como son 10K y 10K, pues mínimo como múltiplo de 10K, pues esto es un 3, y esto es 4 más 5, 9, más 12, 21. Fenomenal. 10K, 10K se va, 21 entre 3, 7 voltios. Otro, ¿qué pasa si de repente tienes un circuito así y quieres resolver el circuito? Aunque no quieras hacer otra cosa, quieres resolver este circuito. Lo puedes hacer por nodos, por mallas, por como quieras. Bueno, pues vamos a hacerlo por Millman. La primera malla son 28 entre 4. La segunda malla, los voltios son 0. 0 entre 2. No hay generación. Y luego la tercera es 7 entre 1. Y luego 1 entre 4 más 1 entre 2 más 1 entre 1. Pues 28 entre 4. Esto es un 7 más 0 entre 2 es 0 y 7 entre 1 es 7. Y un cuarto, un medio y 1 es, un 4 aquí es 1 más 2 más 4, es decir, 7, 7, 14 cuartos. Esto es igual a 8. Seguro que está bien. 8 volts. Este tema solo serviría para cuando las tensiones son positivas. ¿Con una fuente al revés se aplica también? Sí, se aplica, Fer. Ahora hacemos uno. Si la máquina tiene solo una fuente y no resistencia, vamos a inventarnos uno. Tú estás planteando este problema, ¿no? Si de repente no tengo resistencia, puedes utilizar la ley de Millman, pero es una chorrada, porque si tienes aquí 0 voltios, aquí tienes 5 voltios seguro. O sea, tienes la tensión que hay en la rama que no tiene resistencia fijo. O sea, aquí caerán 3 voltios, aquí caerán 2 voltios. Ya está, no tiene más misterio. Vamos a poner otro problema. Bueno, ya no pongo la fórmula porque ya lo sabéis. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Entonces la tensión es 9 entre 27. Me callo para que podáis trabajar. Ay, me ha salido 3,79, está mal. La he cagado. La he cagado. A ver si la cagáis vosotros también. A mí me da 1,235 voltios. Una camisa de fuerza, por favor, para el profesor Manso. Por favor, urgente camisa de fuerza. Bueno, miraros, fijaros bien. Este está puesto así, positivo, negativo. Este está puesto así, está al revés. Y si pintáis la fuente así, es una fuente de menos 9 voltios. O la pintáis así, que es de 9, o la pintáis para arriba y es de menos 9. Y esta igual. Si la pintáis para arriba es una fuente de menos 3. Así que esto está mal y esto está mal. Tengo que poner un menos 9 y un menos 3. Y entonces sí que os da bien. Sí, una fuente puede estar negativa si está puesta al revés, tramas. Si tú tienes una fuente de 9 voltios así, ¿no? Imagínate que esto es la masa, pues aquí tienes 9 voltios, ¿vale? Y si la pones al revés, esa misma fuente, aquí tienes menos 9 voltios. ¿Por qué? Es que esto es un error súper típico de todos los estudiantes al principio, ¿eh? Una fuente de 9 voltios no te dice que haya 9 voltios en un polo o en el otro,
No. Una fuente de 9 voltios te dicen que tienes 9 voltios más en el positivo que en el negativo. Eso es todo lo que te dice. No te dice ni que haya 9 voltios aquí, ni que haya 9 voltios allí. Una fuente de 9 voltios te dice hay 9 más aquí que aquí. Pero ¿qué pasa aquí? Si aquí hay 40, pues que aquí hay 49. Y si aquí hay 140, aquí hay 149. Y si aquí hay menos 30, pues aquí hay menos 21. ¿Sabes? Depende de lo que haya alrededor. Esa fuente de 9 voltios tendrá una cosa u otra. Entonces, esta fuente de 9 voltios, si a este lado tiene masa, que son 0 voltios, pues aquí tiene 9 voltios más, pues tienes más 9. Pero esa misma fuente, si la colocas al revés, aquí tienes 0 voltios, porque es masa. Entonces aquí tienes 9 voltios más que aquí, con lo cual aquí no te queda más remedio que tener menos 9. Y si le enchufas aquí esta, pues aquí tendrás 0 voltios, porque tendrás 9 voltios más aquí que aquí. Con lo cual, si aquí tienes menos 9, aquí tienes 9 más, aquí tendrás 0. Depende, la fuente según la pones, no es que haya fuentes que te las vendan. Esto es una fuente menos 30, no las venden. Es simplemente que si la fuente pones el positivo a la masa, pues ya tienes la tensión que te da negativa. Fenomenal, chicos, fenomenal. Habéis caído en mi trampa. Vamos a ver otra trampa. ¿Are you ready? No, Juan Diego, la resistencia interna no es una resistencia real de verdad que se pone así a posta. No. Es el equivalente, es la resistencia Thevenin de todo el circuito dentro. O sea, tú ya sabes que cualquier circuito, por grande que sea, lo puedes resumir en una resistencia en serie con una fuente de alimentación. Entonces, esa resistencia de Thevenin es lo que se llama la resistencia interna del circuito, de la fuente. ¿De acuerdo? Que si es una fuente conmutada, pues es más difícil de calcular. Es fácil de medir, pero es más difícil de calcular sobre el esquema. Si es una batería, pues en realidad esa resistencia interna va a ser la suma de la resistencia de las conexiones entre las placas de plomo o de litio, las que sean, más la conexión común, más el borne de no sé qué, más el cable, todas esas pequeñas resistencias que normalmente desechamos, pues se suman y conforman una resistencia interna. Este, por ejemplo, es un ejemplo real de 4 baterías. Todas en principio son baterías de coche, claramente, todas de 12 voltios. Lo que pasa es que una le quedan 11,9, otra 12,2, esta más 9, otra 12, otra 12,1. Y son de distintas marcas, porque una tiene resistencia interna de 5,5, otra de 5,1, otra de 4,7, que es la mejor. Porque cuanto más pequeña es la resistencia interna de una fuente, sea batería o sea fuente de laboratorio, mejor. Entonces, y luego tienes toda esta fila de abajo, que es la conexión a masa, y todas estas es la resistencia de conexión al bus, o a la alimentación, como lo he llamado aquí el bus. Pues esos son los cables y las soldaduras. Entonces es un ejemplo muy real de 4 baterías de distinto fabricante, con distinta carga cada una. Pues, oye, ¿qué, de verdad, tengo aquí 12 voltios o cuánto tengo en el bus? Esa es la pregunta. Evidentemente aquí tienes que juntarte todas las resistencias en una sola. A mí me da 12,05 voltios. Dan único. Esto es sobre todo para cuando tienes una situación en que tienes un montón de baterías o generadores en paralelo. Desde muchas placas de solares o muchas baterías o varias fuentes de alimentación trabajando, entregando a la misma carga la tensión. Es un invento muy pequeñito, es una herramienta muy concreta. Es como si dijéramos, es una llave que solo te sirve para abrir los iPhone, ¿sabes? Típico tornillo que se inventa un fabricante para joder y que no lo reparen más que sus propios técnicos. Pues un poco eso, es una llave rara, Milman, pero yo creo que por cultura general, por divertirnos, por hacer gimnasia, porque todos están en el gimnasio esta mañana, has hecho cuerpo muy bien, es muy bueno, muy sano, pero también hay que hacer el gimnasia de la mente. Y como electrónicos, pues es bueno tenerlo por cultura general. Mira qué bonito problema. Tienes este coche que está KO y este coche que está OK. Estos son coches, no sé si lo veis. Vamos a arrancar un coche que se ha quedado sin batería. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hacía eso? No sé si lo habéis hecho alguna vez, es muy sencillo. Es simplemente conectar los positivos de las baterías y los negativos y ya está. O las baterías o aquí los chasis, ¿veis? Aquí le está conectado aquí el chasis, una pinza con el chasis del otro. Y luego el positivo, esta pinza está conectando el positivo con el positivo. Si haces eso, este coche, esta batería se va a ir descargando muy rápido. ¿De acuerdo? Por eso lo suyo es poner este motor en marcha. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque este es el alternador. Este está dando 15 voltios. ¿De acuerdo? Una vez que está, ya sabéis, el alternador está unido al motor y entonces gira y entonces genera electricidad y genera 15 voltios. Es como una fuente de alimentación de 15 voltios. Fenomenal. Entonces ahora ya no estás entregándole la corriente solo de la fuente, sino sobre todo del alternador. ¿De acuerdo? Y tu batería sufre menos.
¿vale? Este es el coche que está bien. Fíjate tú, este coche es una resistencia interna de 0,1 ohmios y estos 15 voltios. Este es el alternador. Va a este punto, digamos el punto positivo, ¿no? Y luego también tienes la batería, que son 13 voltios, que tiene su resistencia interna también. La voy a pintar aquí, de 0,004 ohmios. ¿Vale? Esto es un coche. Entonces, cuando el alternador está funcionando, pues entonces le manda corriente a la batería y la batería se recarga, ¿de acuerdo? Que tenga sus 12-13 voltios, ¿vale? Y cuando no está funcionando, pues la batería entrega 13 voltios al circuito. Cuando no está funcionando el coche, está parado, pues entrega los 13 voltios al circuito para su radio y sus cosas. ¿Sabes? Su ordenador, su alarma, todo. Bien. Esto es un coche. Y de repente tienes aquí otro coche, pero que está apagado, con lo cual esta fuente no va, ¿de acuerdo? No entrega voltios, 0 voltios, pero tiene su resistencia interna, 0,15. Y luego tienes una batería que está cascadita, de 10,2 voltios, está muy al límite, y su resistencia interna de 0,08 ohmios. Fenomenal. Los motores de arranque primero tiran de la batería para arrancar, ¿vale? Y una vez que tiran de la batería, ellos ya, el motor de arranque arranca el motor y el motor ya hace girar al motor de arranque, al alternador, y entrega esos 15 voltios en el futuro. Pero como está sin batería, no es capaz de arrancar el coche. Entonces lo que vamos a hacer es el más con el más, unir con este cable, y el menos con el menos con el otro cable. Y entonces, ahora sí, ya le puedes dar la llave a este, que la corriente te la va a estar entregando el otro coche. Pero, ya te digo, siempre mejor con el coche encendido. Ah, sí, la resistencia de 0,015, esa... Pues sí, pues entonces son 0,05, gracias, más 0,2, voy a poner aquí más clarito. Sí, esto es como 0,2. Entonces, la pregunta es, vamos a hacer una cosa bonita que es, bueno, decirme qué tensión aquí en el más. Y luego vamos a ver cuánta corriente chupa, porque estos son números reales, ¿eh? Cuánta corriente chupa un motor de arranque, para que flipéis, ¿vale? Bueno, pues ahora ya, a su suerte, cada uno a calcular esta tensión. A mí me da 12,7. Pues alguien quiere ver aquí la operación. 12,711. Lógico, tiene sentido, ¿no os parece? Las baterías de coche son de 12 voltios, pues esta está muy cargada, tiene 13. El alternador te está dando 15 para cargarla bien, pues sí, 12,7 por lo que caen las resistencias internas y demás, fenomenal. 12,7. Entonces, si hay 12,7, la pregunta es, ¿cuánta corriente hay aquí? Pues la corriente va a ser 12,7 partido los 0,2. 63 amperiacos me da. Ah, bueno, claro, la dificultad de esto, Tramas, es pintarlo. Claro. La dificultad de esto, y eso es una habilidad que no viene en los libros, es que es súper importante, es pasar de la situación física al esquema mental y del esquema mental a la situación física. O sea, serás un buen ingeniero, un buen electrónico, un buen lo que sea, cuando puedes representar en tu cabeza la simbología de lo que estás viendo en la realidad. ¿Vale? Yo insisto mucho en estos problemas, en poder resolver la matemática también y poder saber que nos salen números razonables y en esto hay que estar sólido, pero es verdad que no señalo muchas veces con suficiente importancia que al final un arquitecto, un ingeniero, cualquier profesión, un entrenador de fútbol, no está mirando ahí y a los jugadores cómo están, tiene toda una movida en su cabeza, está abstrayendo toda una situación real a una situación de conceptos abstractos, de fuerzas, de movidas. Yo no entiendo el fútbol, pero cualquier buen profesional es capaz de hacerse un buen planteamiento matemático de lo que está pasando en la realidad.